Formalmente buenas noches, soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo, nuestros invitados. Vamos a hacer lo que seguramente Mauro quiere que hagamos, que es laburar, contarte una información. Mauro es el tipo que mejor cuenta una historia. Nuestro oficio, por más vueltas que le demos, más alambiques que le pongamos, es contarte una historia a vos que estás en casa. Y nosotros no somos capaces de contarte una historia de las pequeñas, desde la historia de alguien de acá a la vuelta, hasta entender qué pasa con el coronavirus, no tiene sentido porque nos quedamos en la pedante primera persona de querer lucirnos con algo. Y somos bastante pedantes. Mauro era un tipo que hizo de la ausencia de pedantería una bandera y contaba una historia, como ninguno, sabiendo que para contar una historia hay que hacer que lo importante sea interesante. No alcanza que lo interesante esté presente, lo importante tiene que ser interesante. Así que le vamos a dedicar este rato de tele para honrar su manera de trabajar, solamente con un enojo. La verdad que es una porquería que te hayas muerto, Mauro. Está mal. Ya sé que hay un montón de cosas que están mal, pero en lo personal esta me parece espantosa, amorosa, fogosamente mal, porque se te va a extrañar un montón. Así que nos vamos a poner a laburar y vamos a ver si con esto se me pasa el enojo de que no estés ahí en la puerta diciendo, ¿y esa rascada que estás diciendo? Bueno, vamos a hablar un poco. ¿Cuánto hace que lo conoces, Doc, a Mauro? Y más de 20 años. Más de 20 años. Realmente tuve la suerte, sinceramente estoy chocado, conmovido, triste. Es una persona al cual, más allá de su capacidad profesional, de su capacidad de trabajo, de hacer un programa, yo pude compartir 5 horas un domingo con él y era increíble la capacidad de trabajo. Salía de la radio, venía acá, estaba produciendo. Realmente, además, puedo contar una anécdota. Obvio. La gente nos miraba a Mauro mucho. Entonces después a veces me decía, pero ¿cómo dejás que Mauro te lleve la contra? Yo me reía en el fondo porque sabía que su estilo, Mauro tenía la capacidad de generar el debate, de punzarte, de llevarte algo de una contradicción para exprimir al máximo el tema. Era una cosa, claro, a veces la gente se enojaba, pero dice, ¿pero cómo no le contestás? Y realmente, la verdad que, sinceramente, transitamos, te digo, desde allá, desde que yo fui subsecretario de Salud, de la gestión, te estoy hablando desde el 96. Blanco y negro. Nos pusimos en blanco. Vos y yo somos los únicos que nos acordamos, claro. No, claro, digo, claro, bueno, obvio, está bien, pero uno tiene edad, entonces no puede hacer memoria y después transitamos la pandemia de gripe A. Porque claro. Hay una cosa, Mauro, aparte de ser versátil, digamos, de tantas cosas, de crear a los abogados, digamos. Obvio. Bueno, también siempre le preocupó mucho el tema de salud, y lo puede decir Jorge, que hemos estado juntos compartiendo. Siempre él, digamos, estaba muy preocupado por el tema del COVID. No, viste que es un problema, porque yo quiero hacerte una pregunta para compartirla con la gente y no meterme en la privacidad de lo que es el derecho a la salud y de la familia de alguien que no está más. Pero hoy habrás escuchado todo el tiempo, y Jorge también, y charlamos todos, estamos alejados por razones de COVID, pero el tema es, falleció porque le aplicaron la vacuna. Falleció porque tenía COVID cuando le aplicaron la vacuna y esto redobló al virus. Falleció porque el COVID o no tenía nada que ver. Sin meternos en la intimidad de la familia Viale, ¿podemos descartar alguna de estas opciones? ¿Tiene alguna lógica esto que estoy diciendo? Mira, médicamente, lamentablemente no tenemos un parte oficial. Creo que sabemos, por lo que se ha dicho, que tuvo un infarto masivo, es decir, y fue la causa de muerte. Y lo que uno puede presuponer por cómo se evolucionó el cuadro,
Primero, Mauro se infectó antes de vacunarse. Es decir, ya venía cursando su enfermedad, pensaba de que una neumonía bilateral, que puede ser silente, ojo, atención con esto que es muy importante. Es decir, vos podés no tener fiebre, pero te hacen una tomografía y te aparece la neumonía. Claro. Vos vas bajando de a poco la saturación de oxígeno, esto está descrito. Así es. Entonces, evidentemente cuando él después a los 2 días hace fiebre, había una complicación más, de que se pudiera confundir como un efecto colateral. De la vacuna. Exactamente, pero aclaremos algo. La vacuna no tuvo nada que ver con el desenlace de la enfermedad de Mauro. ¿Coincidís, Jorge? Sí, absolutamente. La vacuna no tuvo absolutamente nada que ver con esto. Es un cuadro, no es el curso más convencional, porque el curso más convencional sería 6-7 días remando la batalla contra el COVID, luego ingresar a terapia intensiva, pero hay 2 grandes fenómenos en COVID. Uno es el fenómeno inflamatorio y otro es el fenómeno trombótico. Sí, a veces uno antecede al otro. Y Mauro tuvo una complicación por este segundo evento. Pregunta, él se dio la Sinopharm, Sí. la vacuna, la primera dosis de Sí. Sinopharm. Nosotros hemos visto en Europa que la AstraZeneca Así. había tenido algunas complicaciones de trombosis. ¿No tiene nada que ver? O sea, No, a ver, para los que se han vacunado con la vacuna china o se están por vacunar. Esto es muy importante que estás diciendo y hay que llevarle tranquilidad a la gente. Cualquier vacuna es mejor que infectarse o contagiarse COVID. Primera cosa que hay que decir y que dejarlo claro, porque si no entramos en terreno de dudas sobre las vacunas, por menos eficacia o más eficacia, hay algunas que tienen más eficacia, otras menos. Pero quiero comentar algo de Mauro, que en realidad si uno obviamente esto a lo mejor los profesionales que lo atendieron lo saben mejor, es porque él muere en una sala común, digamos, lo sacan con una bigotera de oxígeno, Claro. no estaba en terapia intensiva. Había Es salido decir, la que sangre. como bien decía Jorge, no es el cuadro clásico de la neumonía bilateral. Ahora, hay que tener en cuenta, ¿murió por el COVID o murió con COVID? Esa es mi pregunta central. Bueno, esa es central. Puede ser, te puedo asegurar que si yo tengo 38 años de médico, si esto fuese un ateneo clínico en mi hospital, podríamos llegar a la conclusión que a lo mejor habría que hacer una autopsia. ¿Por qué te digo esto? Porque supongamos que Mauro, digamos, a ver, pongo el ejemplo, Mauro como podría ser otro paciente, ¿no es cierto?, de la misma edad. Claro. Supongamos que tenía enfermedad coronaria no conocida. Es decir, para que el síndrome coronario te dé síntomas, tenés que tener más de 2/3 de la arteria tapada. Ah, ¿Está bien? Es decir, vamos a ponerlo en Las términos tres de plomería. coronarias, sí. Un caño en el corazón que se tiene que tapar por lo menos con los ateromas, es decir, con la acumulación de grasa, más después un trombo que impacta. Ahí, digamos, cuando ya obstruye más de 2/3, ahí te da el dolor de pecho, el Angor, que se llama. Pero aparentemente él hizo un infarto masivo con shock cardiogénico, a donde en ese caso, la embolia pulmonar o el shock cardiogénico así, es casi imposible salvar al Ahora, pero paciente. el coronavirus no pudo haber adelantado ese escenario. Bueno, a ver, acá viene la otra parte. Es decir, primero, lo que se sabe, coronavirus produce trastorno en la coagulación. Es decir, produce más posibilidad de trombos. Está descrito, digamos, justamente hay que darle heparina a todos los pacientes, anticoagularlos, porque produce coágulos. ¿pero a todos los pacientes? A todos los pacientes que quedan internados. Ah, a los internados. Claro, sí, no, a los casos leves no. A los casos leves vos con paracetamol y en la casa no hace falta darle heparina. Pero a un paciente que lo internás es como un paciente que se opera, es decir, que está en reposo, lo tenés que anticoagular. Segunda cuestión que influye, y sobre todo en estos eventos, está descrito que en un 22%, en un estudio que se hizo en Inglaterra, muchos pacientes murieron por COVID fulminante. ¿Qué quiere decir? Que el virus no solo ataca, digamos, en los pulmones donde están los receptores AC2, sino que el corazón tiene un montón de receptores. Entonces te produce una miocarditis muy intensa con shock cardiogénico, es decir, te lleva a la insuficiencia cardíaca. Tercera cosa, el proceso de la tormenta de citoquinas, que es el proceso inflamatorio que se mide. Por eso se le pide troponina, es decir, una sustancia para saber cómo está el tema porque la inflamación
Cuando, es general. Claro, general, te aumenta la coagulación a su vez. Entonces hay digamos, complicaciones que se han visto, no solo en el corazón, como pasó con Mauro, sino accidentes cerebrovasculares en miembros inferiores, hasta hubo gente que hubo que amputarle el miembro. Vuelvo al comienzo. Vacuna china es segura, porque si no me decís, me aplico la vacuna y me puede pasar lo de Mauro. Es un error garrafal decir esto. Total, la vacuna, incluso Sinopharm, que usamos nosotros, y Sinovac, que es algo muy parecido que se usa en Chile, dentro del modelo de vacunas son las más convencionales, pues son vacunas a virus entero inactivado, tipo la vacuna Salk, la antipoliomielítica. Es un virus entero inactivado. Así como es el virus que nos infecta a nosotros, vos lo cultivás en un frasco, en una botella, crece mucho, mucho, mucho. Y después le haces un tratamiento químico y evitás absolutamente la capacidad replicativa, porque el virus es eso. El virus no tiene vida propia salvo que infecte una célula. Entonces, con esos virus inactivados, que hay experiencia de los años 40 en hacerlo, el virus es un virus, entre comillas, muerto. Muerto totalmente. Así se hacen este tipo de vacunas. O sea que cuando me pones, perdón, Rosario, ¿no? Cuando me pones la vacuna, me estás poniendo un virus muerto. Muerto, absolutamente. Tipo la la Salk. Entonces vos lo que haces es, lo reconocen diversas células del organismo, lo procesan de una manera adecuada y forman anticuerpos contra cada uno de los componentes del virus. A mí lo que me choquea, y creo que a muchos nos pasa, es el viernes Mauro estuvo haciendo un programa. Si lo pueden explicar en términos médicos para tratar de entender por qué en 48 horas una persona que estaba bien, que se la veía bien, y si es normal, digamos, no solamente en el caso de Mauro, obviamente, sino de cualquier persona, puede ocurrir o está ocurriendo esto que el coronavirus esté llevando gente en 48 horas. Sí, sí. No son 48 horas, porque 48 horas es cuando vos manifestás la sintomatología. Pero si hay algo que realmente es tremendamente dañino de este virus, es que a diferencia de otros virus tiene un periodo de latencia enorme. Enorme, entre 2 y 14 días. Lo tenés adentro, amplifica, y aun cuando después hagas síntomas, en ese momento no lo tenés. Y rescatando una cosa que decía el doctor, se ve en muchos casos que hay una hipoxia importante. Y esa hipoxia en COVID muchas veces se manifiesta como hipoxia silenciosa. Es decir, que no tiene manifestación clínica. Y eso se vio incluso cuando vos hacías el confinamiento de la gente en hoteles, que fue una medida muy saludable que se hizo. A veces la gente había que verla 2 o 3 veces por día, porque a veces el deterioro es en 12 horas. A la mañana lo ves bien y a la tarde el paciente se complica muchísimo. Claro, porque digo, viste que enseguida voy, te dejo, Martín, que no te deje hablar. Esto que dice Nacho a mí me parece crucial. Porque vos decís, pará, tenía coronavirus. El desarrollo es más largo de la enfermedad, lo que hemos visto. Entrás, no salís bien, vas a terapia. Mauro entra a terapia, sale con como no sé cómo se llama el cosito, la bigotera, el cosito ese de oxígeno. Sí, una máscara o una bigotera. Estaban el sábado, sí. Vos hablaste con Johnny. Sí, el domingo. O el domingo, estábamos todos mucho más tranquilos. A ver si lo puedo preguntar de esta manera. No habiendo habido coronavirus, un cuadro como el de Mauro, ¿podría haberse desarrollado exactamente igual? Sí, mira, primero lo que quiero aclarar, es muy buena la pregunta porque lo que uno interpreta, aparte del coronavirus, que tuvo una muerte súbita. Un evento cardiovascular que no es lo común, que se puede dar en coronavirus, estos eventos, ya sea, te lo dije, a nivel del corazón, del cerebro, pero él sale de la terapia intensiva y, digamos, te hace un infarto masivo. Es decir, se le tapa una coronaria principal en el corazón y hace un shock cardiogénico que es irreversible. Segunda cosa que es importante decir, que esto sí es importante para todo el mundo. Toda persona contagiada de COVID tiene que hacerse una tomografía computada de pulmones. Porque está descrito lo que se llama neumonía silente, que el organismo va compensando esa hipoxia, es decir, la falta de oxígeno con un aumento de anhídrido carbónico. No importa, no voy a explicar la parte química, pero vos más o menos estás compensado. Por eso, por ahí él pudo trabajar el viernes, pero él no se enfermó el viernes. Claro. ¿Entendés? Esto claro, o sea, venía seguramente más o menos 6 días atrás, sí, claro. ya, digamos, desarrollando la enfermedad. Cuando él
¿Por qué lo internan? Porque tiene 92 de saturación, cuando no tenés que tener abajo de 95 o 96. Sí, Martín. Dejaron bien en claro que una persona se puede dar la vacuna teniendo coronavirus. ¿Esto es así? Porque se habló mucho de esto, si Claro. es necesario tener un test previo a vacunarse. No, la indicación es que si estás cursando un episodio agudo de corona o cualquier otro proceso infeccioso, primero curate y recién después te vacunás, ¿de acuerdo? Ahora, como política global, que todo el mundo se testea, eso es una cosa que tiene que ver con política pública. No parece ser, porque en los estudios de fase 3 y después en lo que es fase 4, cuando vos ya ves millones de personas vacunadas, no se ha visto tampoco que si vos vacunás a alguien que está infectado, haga un curso y haya una causalidad. Está infectado, te vacunás y te va mal. Porque si hay algo, estas vacunas, hay vacunas más y menos efectivas, pero todas son muy seguras. Jorge, lo contaba los otros días, el jueves grabamos el programa de Andy Kuznetsov y nos testearon con un hisopado y el cosito ese rápido que tipo test de embarazo. Sí. Pregunta, antes de vacunar, ¿no estaría bueno hacer esto? El asunto es que no hay grandes contraindicaciones. Es decir, uno lo que dice es, vos cursás un episodio infeccioso, que puede ser silente, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí uno de cada 500 o 1000 personas está cursando un proceso infeccioso asintomático. En los estudios de fase 3 se vieron que había personas asintomáticas y por darle la vacuna no empeoraron en absoluto. Entonces, hay una indicación genérica para cualquier vacuna. Si vos estás cursando un episodio infeccioso, tampoco te dan la antigripal. Te dicen primero curate, sentite bien y entonces la respuesta inmune que vas a generar va a ser más poderosa. Entonces, como uno podría testearse, pero que tampoco se justifica en el sentido de que esta asociación temporal que se dio en el caso de Mauro no refleja ninguna causalidad. Entiendo. Y hay muchos casos. Vamos a ir un segundo a Casa Rosada. Si estuviera acá Mauro, diría, sacá esa foto atrás mío. O sea, estaría, decime si no, Doc, estaría enojado sí. diciendo, vamos, información, dame información. Bueno, vamos a Marcelo Padovani, que está en Casa Rosada. Acá estamos. ¿Habrán Hola, nuevas Luis. medidas? Hola, Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te cuento, hay enorme expectativa. Vos sabés que es una reunión muy grande. A ver, le contamos a la gente que se suma a tu programa ahora en América, en A24. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, encabeza este encuentro que es virtual. Pero esta gente que te voy a nombrar, Luis, está presente, está acá en la Casa Rosada. Santiago Cafiero, Carla Bisotti, Guado de Pedro, Sabina Frederick, Daniel Arroyo, Vilma Ibarra y Gustavo Vélez, que es el secretario de Planeamiento Estratégico del Gobierno. ¿Y sabés qué? Están haciendo un Zoom, están haciendo un encuentro virtual con 18 especialistas. A ver, te nombro algunos. Sí. Y los más conocidos, Luis Cámara, Omar Sued, María Marta Contrini, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica. Bueno, mirá qué detalle, Luis. Pediátrica, porque claro, ha bajado la edad de los contagios, según estamos escuchando en estas horas a los infectólogos que salen en los medios, en esta segunda ola que nos está afectando aquí en la República Argentina. Enorme expectativa. Vos preguntás si hay restricciones y es lo que se está evaluando, Luis. La verdad que todavía no sabemos bien y no se sabe bien qué es lo que puede llegar a pasar. Déjame que le pregunte un segundo, así lo contrastamos. Dale. Con lo que vos tenés allí. Marcelo, Rosario, ¿hay algún trascendido? Nacho, ¿hay algún trascendido de lo que puede estar pasando en Casa Rosada? Sí, hay mucha preocupación de los expertos que dicen que esto no es una cepa más o una nueva ola, sino que hablan de una nueva pandemia, para entender la catástrofe, incluso dicen algunos expertos, de la que venimos. Ahora, están muy preocupados por la circulación, dicen que hay que reducir la circulación, pero por ahora no se tocan las clases presenciales, no se toca la economía, es a lo que llegaron, lo que están de acuerdo, pero sí le pidieron a algunos analizar medidas de cierre por poco tiempo, con principio y con final. Y esto tiene que ver con la poca credibilidad a la que avanzamos cuando hay restricciones. Por ahora, por ejemplo, estamos en 3 semanas de nuevas restricciones. Lo que se dijeron es, si vamos a cerrar, tenemos que explicarle a la gente que es por poco tiempo, es decir, por 5 o 6 días, con principio y con final. ¿Sirve 5 o 6 días, Jorge? Yo creo que hay que avanzar en medidas mayores de restricción. Sea cierre total o no, hay que restringir más. Y yo creo que 5 o 6 días nos quedamos cortos por esto mismo que charlábamos del virus. En general, cuando se aplicaron este tipo de medidas, en los países en general se tomó 2 semanas. Porque vos ves siempre la historia un poquito después. Son los 15 días esos. De todas maneras, yo agregaría
digamos que empezamos una restricción el viernes. Y vos tenés que dar una semana, por eso dicen 72 horas más. Porque vos no podés evaluar, digamos, del viernes al lunes qué pasa con los casos. Es verdad que hubo un aumento de casos, que el sistema de salud está tensionado, pero ahí me parece que hay dos patas. Sí. Una es la que tenemos que hacer como sociedad, como individuo, la responsabilidad individual y social, para tener una responsabilidad colectiva de cuidarnos. Esto que vimos, por ejemplo, en la cola del shopping, realmente esto, digamos, esto no ayuda. Nacho, contame estas 72 horas cruciales, ¿por qué lo son? Tengo un audio en la oreja complicado. Sí, contame. Sí, Luis, como plantea el doctor Trivisono, la Casa Rosada pone énfasis en evaluar los números en limpio, sobre todo marcan el tema de la Semana Santa. Semana Santa fue especialmente complicado, hubo mucho descontrol, entienden, en cuanto a reuniones sociales, y esto está influyendo y quieren esperar a que termine de impactar en la curva de contagios. Se habla de 72 horas en esta semana, Luis. Se dice que probablemente a partir del día jueves empiecen a tener números limpios. Ahí puede haber otro encuentro. Por eso yo no descartaría que en el transcurso de esta semana sí se tomen medidas. Puede ser más llegando al viernes. Hablaron hoy los expertos en la reunión en Casa Rosada, se decía de 10 días de plazo para evaluar los números reales, pero nosotros hablamos de 72 horas porque esto es lo que hablaron hoy Bisotti, Fernán Quirós y Daniel Goyán en la reunión de esta mañana en Casa Rosada. Hablaron de monitorear el tema de las unidades de terapia intensiva. Va a haber un pedido, en realidad va a haber una decisión del sector público de atender solo urgencias y luego va a haber un pedido al sector privado. Se va a terminar este tema de cirugías programadas. Ahí hay un pedido muy concreto de ampliar la cantidad de camas lo máximo posible para justamente que se intente ganar tiempo a la vacunación, pero hay un llamado de atención, Luis. Hoy Leticia Seriani, una funcionaria de Axel Kicillof, planteó que esta semana tienen vacunas, que van a bajar el ritmo de vacunación porque no saben cuándo va a entrar el nuevo envío. En la Casa Rosada son optimistas. ¿Van a bajar el ritmo de vacunación? Sí, bueno, Córdoba ya anunció de que no le quedaron vacunas, están esperando un envío de Nación. En la Casa Rosada dicen, estamos viendo cuestiones de logísticas, son optimistas respecto a que llegue un envío. Pregunta si me voy a ir a alguien que lo conoce mucho, a Mauro. Digo, los 90 son muy mauroviales. Claro. En la tele argentina. ¿Van a cerrar las clases presenciales o no, Rosario? Las clases presenciales no se cierran, es lo que hablaron en estas reuniones. Ahora también hay una reunión en estos momentos de los gremios docentes con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Piden que estén atentos a cierres focalizados, es decir, no vamos a ver ni siquiera en la provincia de Buenos Aires un cierre total de las escuelas, salvo en algunas escuelas en donde el COVID avance fuerte, claro, o incluso en algunos distritos. Nocturnidad total, cierre, o sea, hoy tenemos 23 a 6. Sí. ¿Podría avanzarse, decir directamente, ya no más? Y es la primera medida que se va a hacer si tienen que hacer medidas más restrictivas. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof dejó abierta la posibilidad en un decreto de anunciar medidas más restrictivas, incluso durante el trayecto de estas 3 semanas que estamos con restricciones. Hace... no me acuerdo cuánto, un par de meses, me tocó la posibilidad de entrevistar al expresidente Menem para un documental que va a ser Amazon Prime. Era una serie de reportajes a Zulemita, a Zulema y a Menem. El día que lo fuimos a entrevistar a Carlos Menem estaba con Ramón Hernández, me estoy olvidando del resto de lo que... Bueno, Zulemita por supuesto, y estaba probablemente... El ministro de Interior, para mí, más trascendente desde la democracia, desde el 83 a esta parte, porque era un hombre que marcaba la agenda diariamente en conferencias de prensa de umbral. ¿Se acuerdan ustedes cuando salía y era Carlos Corach? Doctor Corach, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. Imagino el golpe en la emoción que debe ser haberse enterado que Mauro había fallecido. Por supuesto, para mí fue un shock importante por varias razones. Primero, porque lo conocía mucho a Mauro Viale, porque había compartido con él varios programas, en el cual fui parte de ellos, y porque
me pareció una muerte prematura y como que retiraban del living de mi casa una figura que había permanecido en la televisión durante décadas y a la cual estamos acostumbrados a ver, a escuchar. Y lo que sí, la repercusión que tuvo la muerte de Mauro Viale y los comentarios que provocó la muerte de Mauro Viale me sorprendieron y me gratificaron. Porque hasta que ocurrió este hecho fatal, de alguna manera Mauro Viale era de los 90, como usted señaló. Ahora parece ser que es de la República, de la Argentina, del periodismo en su totalidad. Y he visto que con gran generosidad muchos adversarios lo han elogiado de una manera que me ha sorprendido y me ha gratificado, porque yo creo que en algún momento lo hemos hablado y sobre todo en el reportaje amén en que usted acaba de señalar en donde estábamos presentes, nosotros creemos que va a haber más temprano que tarde una revalorización de los 90 y en esta revalorización de los 90 la personalidad de Mauro Viale es absolutamente imprescindible. Doctor Corach, ¿cómo funcionaba desde el punto de vista periodístico el hecho que Mauro nunca dejó de reconocer que el doctor Carlos Menem era su amigo y a su vez era un entrevistador que hacía su trabajo con todas las reglas del oficio? ¿Cómo era este vínculo? No, el vínculo era un vínculo cordial. Absolutamente, Mauro era un periodista absolutamente independiente, libre, decía lo que quería, hacía lo que quería, entrevistaba a quien quería y nunca tuvimos un problema con él, como decirle, decí esto o evita tal tema, nunca. En ese sentido, por eso le digo, tengo un recuerdo muy importante de Mauro Viale como un protagonista de la década del 90, ¿no es cierto? Y luego de una extensa carrera anterior y posterior a los 90, que culmina hoy, desgraciadamente, con su muerte y con un coro de elogios que realmente me emocionan. Claro. Doctor Corach, gracias por habernos atendido y gracias por el recuerdo. Le dejamos un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Corach, ministro de Interior. Un saludo a Mercedes Ninzi, que estaba ahí firme todos los días haciendo una nota, tratando de tironearle a Carlos Corach alguna declaración. Me quedo preocupado por esto que decíamos respecto a la vacunación que se va a ralentizar, Nacho, ¿no? Sí, lo admitió de hecho la propia Seriani. Obviamente esto ocurre si no llegan vacunas. La expectativa del gobierno es de que lleguen vacunas. El enigma lo planteó y también Córdoba, que anunció que iban a tener que frenar la vacunación porque no tenían más y estaban esperando el envío del gobierno nacional. Se supone que esta semana o a más tardar la otra tendría que estar llegando. En gobierno son muy optimistas de que van a terminar llegando. Después, obviamente, no depende solamente del gobierno, sino del proveedor, en este caso, o los chinos o los rusos, que tienen que enviar vacunas, ¿no? ¿Sirve estas nuevas medidas, primero para lograr distanciamiento, menos contagio, pero también para ganar tiempo para generar más vacunas, Jorge, ¿no? Sí, yo creo que sirven. En mi opinión, se quedan cortas. Se quedan cortas y fueron tomadas un poco tardíamente, pero la orientación de estas medidas de restricción no es nada novedoso, la usan todos los países y son medidas que colaboran mucho. Y tenemos que ganar ese tiempo. Porque si hay algo que está demostrando la pandemia es que el conjunto de estas vacunas son realmente muy, muy exitosas. Pero no solamente ya con las lejanas fase 3 de China, Estados Unidos. El reporte que saca el Ministerio de Salud de la Nación sobre la base de 2,5 millones de personas, la semana pasada lo publicó primero Twitter y después en su página oficial. Si vos tomás, básicamente refleja Sputnik, que fue la primera que utilizamos. Vos tomás a partir del día 14, empieza a bajar el % de personas infectadas y llega
esa bajada al 90%. Tenemos la herramienta, necesitamos 2 o 3 meses, por lo menos, para cubrir a las personas mayores de 60 años que están poco cubiertas hasta ahora. O sea, nosotros tenemos que ganar 2 o 3 meses. Como al principio hubo que ganar tiempo para equipar la medicina, camas, respiradores, personal. Ahora tenemos que ganar tiempo para que llegue la vacunación. Así es. Y además en 2 o 3 meses uno pensaría que los países que están succionando el 80% de las vacunas ya van a tener más cubiertos y va a poder haber mayor exportación de vacunas. Ahora, ¿cuánto uno se preocupa de lo que veíamos en tapa de un periódico? La vacuna china solo tiene el 3% de efectividad. Bueno, la vacuna esa, el estudio está hecho sobre Sinovac, Claro. que es similar pero no es idéntica Sinopharm. al Sinopharm. Ahora, acá hay un debate planteado, legítimo, sobre las otras 2 vacunas, Sputnik y Oxford, ya hay muchísimos estudios que demuestran claramente que postergar la segunda dosis no causa problemas, no tenés, y hay una protección de más del 90%. En Sinopharm hay un debate planteado. Si ese debate es un tanto abstracto hasta que no lleguen las otras vacunas, porque tenemos 2 millones que ya fueron aplicadas y esperamos que lleguen los otros 2 millones. Entonces ahí se está estudiando ahora si realmente no tenemos que pasar a un sistema de 2 dosis respetando los calendarios originales, semanas más o semanas menos. Ahora, Jorge, decías que el gobierno llegó tarde con las medidas y que son pocas. Te quería preguntar, ¿qué medidas crees que hay que tomar? ¿Qué habría que restringir más? Y puntualmente te pregunto tu opinión respecto de las clases presenciales. Sí. Mira, la verdad que para concretar las medidas, yo lo que te puedo hablar bien es de inmunología, de vacunas, porque estudio todo el día eso. Lo otro es un montón de aristas que a mí se me escapan. Ahora, yo salgo de la Facultad de Medicina a las 10, 10 y media de la noche. Vuelvo por Avenida Libertador y pasás. Está lleno de gente. Entonces, hay algo que tenemos que acotar. Después, la gente que viene al trabajo a las 7, 7 y media, 8, que son horarios picos, realmente viaja con una frecuencia de transportes que no es la adecuada para mantener el distanciamiento. Entonces, vos me decís qué podríamos hacer. Yo entiendo la problemática social, económica, pero yo, por ejemplo, ya implementaría un cierre más temprano. ¿Por qué? Porque lo que mencionabas vos, que es otra pandemia, en un sentido es verdad. Porque nosotros tenemos ahora prácticamente, por los últimos datos, un 20-25% de circulación de la cepa de Manaus y la de Kent, la británica. Y son cepas que vos tenés, lo vemos en el día, nosotros procesamos 2.000 muestras por día en facultad. Y que tienen muchísima más carga viral, se transmiten más, se asocian a cuadros de más severidad y a gente más joven que antes no aparecía en terapia y ahora está esperando. Sí, es decir, es una pandemia distinta, peor. Pero yo te puedo agregarte, yo soy sanitarista, digamos, él estudia más la parte de inmunología molecular y creo que vos decías realmente, primero, haber dado, digamos, esa licencia de Semana Santa, hoy, sabiendo lo que estaba pasando, es un contrasentido. Dejamos circular 2,5 millones de personas. No era ya la cola de un shopping, ¿no es cierto? Es como si le diéramos un recreo, entre comillas, y ahora nos asustamos por los números que estamos viendo. Segunda cosa, Argentina testea y testea poco. Sigue testeando poco. Claro. Y tenemos una positividad que excede el 30%, cuando la Organización Mundial de la Salud dice, para saber el mapa, a ver, para yo tomar medidas, esto es como la economía, vos tenés que tener indicadores ciertos. ¿Cómo está el R sub 0? Es decir, ¿cuál es la velocidad? Los casos que se infectaron, por ejemplo, yo te voy a dar un dato claro y preciso. Tenemos 246.000 infectados activos. Claro. En octubre, que fue el pico de la primera ola, teníamos, digamos, 118.000 casos con 175.000 activos. ¿Pero sabés cuánto había en terapia? Más del 5%. Es decir, 4.000 y pico de personas en terapia intensiva. Y hoy tenemos 3.800. Claro. Si vos sacás el porcentaje, es menos del 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que se nos está infectando más gente de 15 a 39 años y no todos terminan en terapia intensiva. Esto no quiere decir, como se dice, que las nuevas cepas, Claro. como se vio en Brasil, que aumentó la cantidad de 30 a 59 años de personas que entraron en terapia intensiva sanas con cuadro grave. Pero hay que hacer varias cosas. Es decir, a mí me gusta, digamos, tener evidencia científica. Yo Claro. realmente, cuando decimos, está colapsado el sistema sanitario. Bueno, primero, tenés que regestionar el sistema sanitario. El sistema hoy,
yo si fuese una autoridad, digo, armo un comité de crisis, un tablero de comando y complemento todos los subsectores. Acá ya en una pandemia no puede existir el privado por un lado, la obra social por el otro, el público. No. Empiezo a complementar y a gestionar las camas. Otra cosa más, la atención prehospitalaria. Todos con esto, cada médico que tengamos, tendríamos que tener conexión con cada persona que nos da positivo para seguirlos controlando, Claro. para desconcentrar el hospital. Está claro. ¿A dónde están los hospitales de campaña que se hicieron? Es decir, o las camas de Tecnópolis. Hay varias cosas que uno puede hacer, porque, a ver, lo que quiero decir, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. Por ahí necesitemos 14 días, volvemos a fase 1 14 días, si lo aguanta el país, el humor social. No creo. Bueno, supongamos que lo tendríamos Sí. que hacer. Primero, le tenés que explicar muy bien a la gente por qué lo vas a hacer, con indicadores Está claro. ciertos. Sí. ¿Está bien? Pero que vos, además de esa cuarentena focalizada, estricta, que la tenés que cumplir y no postergarla en el tiempo, tenés que hacer todo esto que yo te estoy diciendo. Porque si vos no haces los test, no aislás, no testeás, no rastreás, es lo mismo que nada. Estuvimos un año en cuarentena. Me retó la ministra, me dijo y que no entendía tuvimos nada. 56.000 muertes. Sí, me dijo la ministra que no entendía nada de esto, pero bueno. Liliana Parodi, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué día hemos tenido, no, compañero? Difícil. La verdad que un día difícil, y yo te decía hoy de enojo. A mí me enoja profundamente que se haya ido Mauro. Me parece que no está. ¿Cuándo lo conociste? Mira, yo voy pasando por todas las sensaciones hoy. Lo conocí en el año 1997 cuando Hermequian decidió que Mauro, que estaba en Canal 7 con el caso de las chicas de Coppola, viniera a América. Y nosotros, los jóvenes irreverentes, estábamos en contra de eso. Nosotros éramos cool y hacíamos otro tipo de periodismo. Y Hermequian hizo lo que quiso, por supuesto, y lo trajo. Y lo aprendí a conocer, aprendí otra forma de periodismo, aprendí el show televisivo y sobre todo aprendí a quererlo. ¿Sabes lo que me dio un poco de alivio? Que muchas personas del ambiente y otras no tanto, me llamaron y me mandaron mensajes de condolencias porque dicen, vos lo querías mucho, vos tenías mucho afecto. Y yo estoy encantada de que hayas sabido que yo tenía mucho afecto por Mauro, porque era una cosa que a él le gustaba. Y compartimos ese mediodía con Mauro, fenómenos reales, tomables, innumerables cantidades de especiales, de contraespeciales, desde Maradona hasta el Papa argentino, todo lo que te puedas imaginar, todos los formatos. Y tan discutido y tan polémico que fue, vos fijate que nosotros lo elegimos, en el canal lo eligieron todos los directorios con los que yo trabajé y le dieron trabajo, y él nos respondió. ¿Y sabes qué? La gente lo aceptó. Él llegó a donde llegó por la aceptación popular del público. Lo que más tenía Mauro era el afecto y el reconocimiento del público. Y aparte tenía un peso específico tan grande lo que le hacía. ¿Cómo era ser la responsable artística de un canal donde Mauro te decía, lo voy a entrevistar a D'Artés, ponele que vos sabías que en aquel momento era la posibilidad de que el feminismo se enojara o que planteara notas así políticamente incorrectas? ¿Cómo era esto? Era mucha adrenalina, pero ¿sabés qué? Justamente estaba pensando que nosotros tenemos 3 horas diarias en A24, o sea, 15 horas semanales más las 5 del fin de semana, son 20 horas que él deja de aire. Y cuando Mauro estaba al aire, yo estaba tranquila, porque sabía que toda la responsabilidad periodística, de lo que dijera, de las preguntas que hiciera, de lo que fuera, recaían en él, que era el que bancaba lo que podía hacer incorrecto, como decís vos. Y después lo charlabas y él era súper accesible en ese sentido. Mirá, Mauro, ahí está lo cual problema o lo que fuera. O sea, yo estaba tranquila con Mauro al aire. Siempre tenía una frase que las chicas se ríen. Y yo decía, con una cámara, un móvil en vivo, tenemos un canal de noticias de 24 horas solamente con Mauro. Sí, total. Y no hay tanta gente que puedas pensar eso. Enfermo del rating, enfermo del número, Mauro.
Uy, cómo sufría ese tema. Fíjate qué contrasentido, porque en aquellos años que él tenía 20 puntos al mediodía, en unas medidoras que había como 2 o 3 y había una que las daba 20 puntos, no eran reconocidos por el sistema comercial. Entonces eran 20 puntos, pero todo el país lo miraba. Y claro, después con los años, bueno, nosotros no tuvimos esos 20 puntos, pero teníamos más reconocimientos. Vos pensás que, creo yo, que el medio hizo el periodismo de Mauro multiplicado, o sea, claro. no es que era un pobre de niños aquello que él hizo, pero todo el mundo que se rasgaba las vestiduras lo hizo multiplicado. Entonces, como dicen todos, como decía Ventura, es un molde que se rompe, él deja una huella. Viste que hay personas que dejan huella. Total. Esas personas también fueron criticadas y polémicas en vida, pero no tiene derecho a dejarnos así de repente. De ninguna manera. El aviso. ¿Ganó algún Martín Fierro, Liliana? No, que yo recuerde, no. Ahora, Bueno, fíjate, hablo del qué sistema. injusto el sistema, ¿no? O sea, el sistema, qué sé yo, no sé, Sí, claro. lo políticamente correcto. Nunca le dieron Martín Fierro. Somos así, es una cosa así. No, en la época que tenía 20 puntos, vos preguntabas, y decía, sí, lo vi a Mauro, pero justo cuando pasé por la casa de mi tía, Obvio. estaba mirando. O sea, somos así, a veces tenemos esas cosas, pero no importa, vos pensás que él estuvo al aire todos estos años porque hay un público que lo seguía, si no, ninguna empresa se sostiene. Ni hablar, ni hablar. Aparte, digo, tenía un modo... Me gustaría compartir un toque con vos, Liliana, de una nota que fue muy polémica, que justamente que yo mencionaba, que es la de Juan D'Artés. Acuérdense, denuncia a Telma Fardín. Estábamos todos buscándolo a Juan D'Artés. Pues después vienen los que, viste, se santiguan y dicen, yo no lo hubiese entrevistado nunca. Mauro decía, hay que entrevistar a todo el mundo. Y mirá cómo le preguntaba Mauro a D'Artés. ¿Cuál es tu versión, Juan, de los hechos, de lo que dijo la actriz Telma al país, en el colectivo? Detalles de una violación que todo el mundo cree que pasó o aprueba. Que No pasó. No pasó. No existió nunca. Primero decirte que yo estoy muerto, estoy indignado, estoy con una bronca increíble. No salí a hablar antes porque me recomendaban los médicos que no mirara. Entonces yo recibía información, no veía toda esta locura mediática que se armó con el tema, justificada o no, pero no la veía. Y decidí ayer mirar un poco. A partir de eso, no te puedo explicar la noche que pasé, cuando me enteré de todo lo que se estaba diciendo. Cuando vi la denuncia. Y a partir de pensamientos muy oscuros, pero muy oscuros, yo dije, ya está, yo estoy muerto. Quiero que la gente sepa que yo estoy muerto. No, acá no estoy grabando, bueno, me estás grabando, no tengo plano corto, te estoy mano a mano. Yo te pedí a vos que alguna pregunta no me hicieras o algo, ¿no? No. Bueno. Yo estoy muerto. Digamos, 2 veces no me pueden matar. Lo único que me interesa a mí en este momento es decir mi verdad, porque quiero que la gente la sepa. Nunca hice eso. Yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie. Yo nunca violé ni acosé a nadie. Nunca. ¿La versión de Telma, entonces? ¿Qué pasó ahí? La versión de Telma, ella sabrá que... Telma, no sé qué pasó con Telma. Yo te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación para entrarme porque quería cambiar la tarjeta, porque no sé qué no le funcionaba. Yo la saqué de la habitación. Yo le dije, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Tenés un novio? ¿Vos tenés novio? Digamos, yo soy un tipo grande. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella. Pero por Dios, ¿cómo puedo hacer una cosa así? ¿Por qué mentiría ella entonces? ¿Cómo puedo pensar lo que piensa ella? ¿Cómo fue la cocina de esta nota, Liliana? Insisto, había que jugarse a entrevistar a un tipo acusado por el planeta de abusador. Sí, él buscaba la nota. Yo creo que aún hoy cualquiera... es básico del periodismo, que vas a buscar las partes
de lo que sea, no del condenado, del sospechado de lo que sea, de un crimen, de una violación, de lo que sea. Después está en creer, en no creer, y él buscó la nota y fue polémico porque también siempre te cuestionás. Nosotros a veces nos cuestionamos si hay gente a la que hay que ponerle el micrófono o no. Lo hemos discutido muchas veces en casos de dictadores y de ese tipo de cosas. Y acá también hubo un debate, pero él fue a hacer su nota periodística, como él mismo dice, no le pusieron condicionamientos y bueno, trajo la nota. Total. No, nunca te vi llorar, Parodi. Bueno, lloro, y con el caso, cuando me enteré anoche, quedé como en shock y me puse como si fuera Mauro mismo, porque claro, cuando pasaban estas cosas con otros políticos, famosos, deportistas, el primero que llamaba era Mauro, dice, voy para allá, ¿qué hago? ¿Dónde me pongo? ¿A qué hora salgo? ¿Qué ayudo? Él, a ti. Entonces, él era la noticia. Entonces trabajamos con las chicas hasta las 12 y pico de la noche para organizar todo y para ver qué hacíamos hoy, y todo siguió sucediendo. Soñé con él toda la noche, me desperté muy mal y cuando vi el féretro en televisión y a Johnny, entendí que Mauro estaba ahí, y ahí fue el momento en el que no pude evitar demostrar el dolor, ¿no? ¿Te quedó por decirle algo? Sí, siempre te queda por decirle, pero la verdad es que esto de que la gente me diga, Liliana, vos lo querías mucho, para mí es todo. Con eso yo estoy encantada, porque él también entonces se enteró. Cada vez que hablas, dice que hay una cosa entre ustedes, los conductores, dice, este te quiere, no te quiere, la jefa, la no jefa y todo eso. Y con él había un ida y vuelta de tanto respeto y cariño, y él me bancó a mí también en épocas muy difíciles de trabajo. Así que mi admiración, mi afecto, lo he dicho a Johnny, lo hemos hablado. Yo he discutido mucho en épocas en que nadie valorizaba el trabajo de Mauro, defendiendo su trabajo, defendiendo el trabajo de todos los de América, porque tenemos un estilo especial y Mauro era un abanderado de ese estilo. Total. Lamento por esa familia que no tiene a su papá, a su marido y a su abuelo, porque él, sobre todo, antes de ser periodista, era papá, era marido y era abuelo muy querible. Gracias, Parodi. Besos. Hasta luego. Bueno, se suma, está sentado Matías Bañato, un amigo. ¿Qué haces, Matías? ¿Cómo va, Luis? Que te bancó como pocos, ¿eh? Todos estos, desde que me mataron a mi familia, 27 años. Por eso para mí fue muy fuerte la noticia, ¿no? Yo te escuchaba también en el pase con Vivi. Obviamente, viste lo que genera cuando uno pierde a los padres y obviamente que empatizas con Johnny en este momento, porque uno no es que se imagina lo que está pasando, uno sabe lo que está pasando. Y en ese momento, cuando yo tenía 16 años, las primeras 2 notas fueron con él en ATC y con Fanny Mandelbaum. ¿Te imaginás con 16 años, en ese momento, lo que era para mí enfrentar por primera vez una cámara, hablar? Y él era, viste, como era, Mauro. ¿Cómo? Y yo me acuerdo que empecé a hablar y lo primero que yo sentía en ese momento es que no iba a poder vivir sin mis viejos y sin mis hermanos. Me acuerdo que empecé a hablar, no era lo que soy hoy, 16 años. Imagínate estas muertes cuando son así tan de repente. Todas las muertes son difíciles, pero cuando es así tan de golpe, es como que no entendés lo que está pasando, no te entra en la cabeza. Imagínate que en mi caso fue igual, yo me comí con mis viejos, mis hermanos, y me desperté y estaba solo. No me entraba en la cabeza lo que había pasado. Y cuando estoy contando y hablándole, le digo en un momento, no voy a poder vivir sin mis viejos y sin mis hermanos. Y él me interrumpió, ¿viste? Como interrumpía a él. Bastante chocante era. Y me dijo, no, vos vas a poder vivir sin tus viejos y sin tus hermanos. Y vos, mejor dicho, me dijo, tenés que vivir sin tus viejos y sin tus hermanos. Por ellos y por vos. Y vos no vas a estar nunca solo. Me dijo, yo voy a estar al lado tuyo siempre, te voy a ayudar siempre las veces que te tenga que ayudar. Y obviamente que en ese momento, viste, yo la verdad que no lo registré. Uno cuando va creciendo y después, bueno, obviamente conocía tanto como a vos, un montón,
Y ustedes, vos mismo, Luis, lo sabés, es muy difícil seguir todos los casos. No es común No, claro. que un periodista siga 27 años un caso. Y él lo hizo. Él lo hizo siempre. Y tenía, yo creo que quizás conmigo tuvo esa empatía por lo familiero, ¿no?, que él era. Creo que es el ver en ese momento a un nene de 16 años que le habían sacado a su familia entera. Él tenía mucho también eso de ser como papá, ¿no? De cuidarte, de preguntarte. Cuando murió la abuela, lo mismo. ¿Qué te pasó una vez con una corbata? O algo que tenía que ver con una corbata. Fue acá, en este estudio. Fue uno de las últimas veces que vine. Nada, yo así gastándolo le dije, ¿qué pilcha que tenés hoy? Le digo, ¿qué corbata que tenés al aire? Porque él me jodía mucho también. Y esas cosas que tenía Mauro. Se sacó la corbata, la tengo. Y para mí estas cosas son muy importantes. Así como tengo el anillo de mi abuela acá, quizás porque a mí no me quedó nada de mis viejos y mis hermanos, entonces para mí las cosas que me regalan tienen ese valor. Y él se sacó esta corbata y me dijo, ¿te gusta, Mati? Y me dijo, es tuya, pero al aire se la sacó y me la regaló. Eso hace un caballero. Cuando alguien elogia la corbata del otro, si es un caballero en serio, se saca la corbata y la regala a quien la está elogiando. Quiero sumarlo a Gustavo Sofovich, que obviamente no voy a contar lo que ha hecho junto con Mauro, aparte de polémica más. ¿Qué haces, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Bien. ¿Qué pasa por el corazón en este momento? Todo. Sabes que mi vida con Mauro Viale empieza a los menos de 10 años. Yo compartí mucho con Mauro a través de papá. Mauro fue director de noticias del ATC de Gerardo, fue director de noticias de la radio de Gerardo, director del diario de Gerardo, compañero de laburo mío en Polémica en el Bar en los últimos años. Un tipo que me salió de testigo en la cancha cuando me pegó la policía, en un momento que me llevó de la mano en otros momentos. Tristeza, una tristeza. Se va un distinto, se fue un distinto. Exacta, esa es la descripción. Era un tipo distinto. Un tipo que tenía una mirada lateral, un tipo que no iba por el camino que vamos todos. Y un tipo con mucha clase. Yo tengo la imagen de un tipo de gran clase, ¿no? Sí, era un tipo... Era un bon vivant de un estilo de hacer periodismo, ¿viste? Que te podía gustar o no, pero que era totalmente efectivo. Era muy efectivo. ¿Cuándo lo viste por última vez? ¿Cuándo estuviste con él o lo trataste por última vez, Gustavo? Hace unos días fui al canal a juntarme con unas personas en el canal y me lo encontré ahí sentadito ahí, en ese sillón. En el sillón. En ese silloncito donde estaba siempre, con sus anteojos. Charlamos, me dijo de las ganas que tenía de hacer polémica, y que seguramente si no hubiese pasado esto en algún momento este año, se hubiese sentado un ratito ahí en ese sillón. En ese sillón, en el gesto de Mauro, con el gesto y con el celular, bueno, ahí con los anteojos puestos, porque si no iban de vincha los anteojos esos, ¿no? Sí. Si no, estaban siempre de vincha. Charlamos de la ganas de hacer polémica y de que seguramente se iba a dar este año de nuevo. Mauro fue parte de las polémicas de Gerardo, en varias oportunidades. Yo me di el gusto de trabajar con el señor Mauro Viale, porque ese fue un mimo para mí también. Totalmente. Se lo va a extrañar muchísimo. Triste, es un día muy triste para el periodismo, para el espectáculo, porque él era el señor espectáculo también. Pero aparte vos venís, claro, pero vos venís de una familia que también el sistema, no sé cómo cuerno llamarnos, lo que estaba bien, todo entre comillas, no bancaba. Digo, tu viejo hacía un éxito tras otro, pero una cosa así arrolladora, y no era el niño mimado, el cool, como le pasaba a Mauro con el periodismo, ¿no? No, seguro. Eran renegados, no sé la palabra, ¿cuál es la palabra? No sé cuál es la palabra, porque
seguramente a Mauro ahora que se fue lo van a reconocer. Sí, claro. Y lo van a, muchísimo más de lo que se lo reconoció en vida. Nunca, con papá nunca ganó un Martín Fierro, me decía Parodi. Una cosa insólita. ¿La podés creer? No te la puedo creer. No la puedo creer. Yo cuando lo escuchaba recién a Liliana decirlo, dije, no puede ser, este tipo no puede. Tendría que haber ganado varios Martín Fierro por las distintas etapas de su vida. Claro. Lo que hizo, pues, no me acuerdo, no sé cuántas horas duraba su programa de los domingos, pero hacía un programa que era palo y palo. Total. Y hoy lo decíamos en polémica, era que iban todos. Toda la gente que Mauro invitaba de distintas facciones políticas, Mauro hablara bien de ellos o hablara mal, iban a su programa. Ni hablar. Pero no hablaba bien y le iban iguales. Yo no creo en nada, ¿no? Yo soy de los que creen que, bueno, que es por acá y ya está. Pero me da un poco de ganas de que pase algo e imaginarlo a tu viejo, a Rolo Puente, a Mauro, nada, tomándose un... ¿Vos sabés que yo soy de los que desde hace unos años en que cambié mi vida, hace 7 años en que logré cambiar mi vida, creo que Hugo y Gerardo, por ejemplo, juegan al truco de arriba y seguramente lo deben estar esperando muchos amigos de él. Yo sí soy de los que Ahí te no pierdo. hablo de un dios, hablo de otra cosa. Yo creo que debe haber muchos que le están tendiendo una mano, lo están recibiendo en estos momentos. Abrazo y que nos veamos pronto. Abrazo. Chao. Hasta luego. Siempre uno cuando pasa por acá, por estos lugares, Matías, corre el riesgo de no ser valorizado en tu masacre, en tu tragedia, pero Mauro siempre me parece que te tendió una mano. Siempre estuvo ahí, ¿no? Sí, de hecho muchas veces, a ver, yo no me da vergüenza decirlo, muchas veces me decían, vas a ir al programa de Mauro, viste que está lleno de abogados, Él siempre me cuidó, conmigo fue especial, no sé, era obviamente diferente como vos decís, y sé que para muchos familiares de víctimas también era diferente a como yo lo vi siempre a Mauro. Conmigo fue diferente siempre. Los dos nos teníamos un afecto muy grande y yo creo, insisto, él, viste lo que era para él la familia. Yo creo que esa fue la empatía que tuvo conmigo desde que me vio a mí chiquito, ¿no? Pero a mí me sorprendió siempre esto que vos decís, nunca me dejó solo, pero posta, en serio. O sea, él, cualquier noticia que veía automáticamente era el llamado de Flor, a quien le mando un beso inmenso. La productora de Mauro, ¿eh? Sí, hoy hablé con ella a la mañana. Esas cosas del destino, bueno, hoy quizás no se dijo, es el cumple de Flor. Nada, te quiero un montón, Flor. Y está destruida, pobre. Y era siempre, ella, Alexis, ¿viste? Siempre estaban pendientes, pero por él, porque Flor me decía, Mauro quiere que vengas. ¿Viste? Era continuamente, venite igual, porque yo a veces le decía, no, ya está, Flor, esperemos que salga el dictamen. Mauro dice que venga, hacele caso, ¿viste? Que él cuando te dice tenés que venir. Bueno, entonces venía. Hay algo interesante lo que dice Matías, Doc, Jorge, que es, había un prejuicio. No sé si para el micromundo nuestro infame de los periodistas, o sea, ¿cómo va a salir a lo de Mauro? Dijo recién. ¿Te pasó eso alguna vez que dijiste, porque aparte de un tipo inteligente, formado, informado, sí. ¿Te pasó alguna vez eso, Jorge? Sí, yo creo que sí pasó. Yo veo muy poquita tele, somos bichos de laboratorio y de facultad. Sos un tipo sanito, claro. No lo creo. Pero sí había cierto prejuicio. Por eso me llamó la atención la primera visita y realmente, así como ustedes lo conocieron mucho tiempo, yo lo conocí muy poquito tiempo y en entrevistas, pero rescatando lo que decís un poco, había una empatía que te decía, es un tipo, no sé, si vos tenés que elegir un término, sería que entrañable el término, un tipo que te cuida. Jamás mirá que tuvimos posiciones distintas en muchas cosas, obviamente, pero siempre cuidaba en relación a una polémica respetuosa, te sentías cuidado, te sentías respetado, te sentías escuchado. Pero digo,
Martín, Rosario, Nacho vienen del palo de los periodistas importantes. Ustedes son los gráficos, los que laburamos en la Pero tele, que en la llegábamos radio. a las somos- casas y poníamos, y quedábamos mirando Mauro Viale al mediodía. Pero ¿no les pasaba que las redacciones decían, no, Sí, ¿cómo vas a ver? no, claro. Estaban todos mirándolo. Hay un sector del periodismo muy careta que se creía superior. Entonces lo miraba, yo creo que hasta desde el temor de no saber cautivar a la gente. Mucho periodista, por suerte ya cada vez son menos, que se sentía que sabía más sin estar en televisión que Mauro. Y Mauro ponías en la redacción de cualquier diario, de cualquier radio, ponías a Mauro y te quedabas escuchando y se quedaban escuchando todos. Todos escuchaban, se quedaban escuchando a Mauro Viale. Nadie lo miraba y todo el mundo sabía lo que Era pasaba. hipnótico. Era como el yo no Era lo voté. hipnótico. Claro, exactamente. Bueno, es bueno eso, que era muy clásico también de los 90, ¿no? Sí. ¿Qué decías, perdón, Martín? No, sí, totalmente. Me parece que los que venimos de gráfica en algún punto sentimos esa superioridad frente a la tele, ¿no? Digo, la gráfica mira la tele de costado, como que eso no es periodismo. Y después te das cuenta que no es así y digo, lo que te decía al principio, era un animal periodístico desde la producción, desde la mirada, desde la forma en que tenía de preguntar, de entrevistar. Era algo distinto, pero los 90 los marcó como esa cosa, como no había que sacarlo del sistema. Era el temor que sentían muchos por no poder cautivar a la gente. Era eso. Es el dato que no haya ganado un Martín Fierro. Es increíble. Es increíble. De carambola, pregunté, porque digo que eso algunos se acordará. Y que no venga el homenaje ahora, porque le van a hacer el homenaje post-mortem. Claro. Pero además lo pudieron haber ganado por conductor, por productor. Por productor. Digo, tenía un montón de facetas por las cuales podría haber sido. Nos olvidamos de la etapa del fútbol, de relator de fútbol. Yo no lo viví, pero marcó una época también como relator. Decime viejo ahora, que yo sí lo viví. Yo sí lo viví. Como no sos futbolero, no sé si. Pero digamos, muchos te lo marcan. Hoy repitió mucho esta frase que él tenía cuando relataba quién mueve. ¿Quién mueve? El jugador decía, muevo yo, Mauro. Y aparte ese modo de cantar el gol, también mesurado, sí. O sea que era una cosa. Digo, yo no sé, efectivamente, no sé nada de fútbol, pero Macaya, Araujo y él. Eran los tipos que... Y aparte, abandonar un exitazo como el fútbol para dedicarse a hacer periodismo político, que tirar... Ir del lugar de confort. Sí, claro. Sí, totalmente. Es una cosa fenomenal. Bueno, quiero agradecerte. ¿Pudiste hablar con Johnny? Le mandé mensaje a la mañana, bueno, imagínate cómo debe estar y nada. Ya habrá tiempo seguramente de hablar con Johnny. ¿Vos crees? ¿Crees que hay otra vuelta, que hay otra vida, que hay otra cosa? Me pasa como vos. Ah, sos un asqueroso como yo. Igualito vos. Digo, por eso tenemos conexión. Yo digo, por ahí que a mí me gustaría fantasear. Que te cuenta con tu abuela y que tu abuela le pasa... A ver, vos te pensás que yo no sería el primero que me encanta, pero es como que digo, siempre estuve 27 años con mis viejos y mis hermanos esperando esa señal o qué sé yo, no sé. ¿Viste? Obviamente respeto y envidio sanamente a la gente que lo siente y Total. Viste que ojalá uno pudiera, ¿no? Me pasara. Total. Pero... Y mi abuela era como yo también. Total. Bueno, gracias, Mati. Sé que tenés que ir. Te quiero. Pequeña pausa. Y acá estamos recordándolo a Mauro. Una técnica y una personal, Jorge. La técnica. No asustarse porque estas muertes con tanto impacto pueden llevar a temor a decir la vacuna no es segura. No estamos hablando de... No tiene de nada que ver con la vacuna. Nada que ver con la vacuna. Nada. Asustémonos del virus porque viene muy mal. Del virus y la vacuna no. Esto es bueno, o sea, es una muestra de que una persona saludable. Mauro era un tipo saludable. Yo creo que ni colesterol tenía, porque era un tipo que se cuidaba, etcétera, etcétera. Es como alguna vez le escuché decir a él mismo, es el azar puro, o sea, no tiene lógica lo que está pasando. Dos personas de 70 años, 10 personas, a una le va muy mal y a las otras 7 o 8 le va bien. Y nosotros no podemos predecir y por lo tanto no podemos actuar. Pero no solamente personas de 70, están empezando a pesar mucho las comorbilidades y evoluciones complicadas de gente joven. Así que lo que le pedimos a la gente joven es que se cuide. Total. Y se cuide más.
Primero para no contagiar, pero también por ellos mismos, porque hay un compromiso a futuro. Hay manifestaciones que seguimos viendo importantes meses después de superado el cuadro agudo. Por eso es lo técnico. ¿Y lo humano qué te da ganas de decir? Yo siempre digo, ¿qué te da ganas de decirle a este Mauro que conociste ahora, que te exprimió, te hizo laburar, te hizo laburar? No, un reconocimiento. Primero, una profunda empatía. Cuando yo digo que es una persona entrañable sin haberla prácticamente conocido, porque fueron 7, 8 y vos podés percibir esa sensación, es porque mueve algo especial, que se refleja en este reconocimiento, en un sentido, qué sé yo, es Maradona, Mauro y poquitos más los que generan esto, ¿no? Es poca gente eso. Y después un profundo agradecimiento, porque todo lo que es el sector de la medicina, ciencia, etcétera, para hablar de la pandemia, Mauro fue uno de los periodistas, si no el más importante, que abrió las puertas para empezar a charlar de esto. No es poca cosa. Gracias, Jorge. Un placer verte como siempre. Gracias. Lo mismo, Doc, la pregunta técnica. Mauro nos llama a la reflexión para entender qué nos ayuda a entender. Mira, yo creo de que primero hay que decir de que la pandemia no terminó, que está lejos de terminar, que este virus es más complicado de lo que creemos, que como bien decía Jorge hay que cuidarnos. Y te digo más, lamentablemente, ¿no? La gente quedó muy choqueada con la muerte de Mauro, pero me parece que esta muerte ayudó a tomar conciencia. Increíblemente hay mucha gente que está, digamos, a partir de esto que le pasó, decir cómo en 2 días se murió de COVID. Entonces me parece que eso es una enseñanza que cuidémonos, tomemos responsabilidad social y a los más jóvenes, porque ahora son el grupo que pueden ser mucho más afectados, pero no levemente, porque antes decía, es una enfermedad de los viejos. No, ahora es una enfermedad, la mayor cantidad de enfermos cursa, y como se vio en Brasil, entre 20 y 50 años sanos, sin comorbilidad. Eso te puedo decir en cuanto a lo técnico. ¿Y en lo humano, qué Mauro? Bueno, en lo humano agradecerle a Mauro, digamos, porque él, la verdad, tuvo siempre una lealtad, siempre me ha invitado y la posibilidad de justamente de abrir a lo científico, a lo médico, a su interés por lo humano. Es decir, realmente una cosa es el que conoció a Mauro en la TV y otra cosa es el que lo conoció sentado en el sillón donde hoy está el ramo de flores. Y ese era un tipo fenomenal. Sí, con una lealtad increíble para muchos amigos. Por eso le respondían, creo, gente de todos los colores políticos, ¿no? Bueno, gracias, Doque. Nos seguimos viendo. Un gusto como siempre. En un ratito lo vamos a recordar. Es que era medio asqueroso para ir a las notas. Él no te iba a las notas fácilmente. Y nosotros tuvimos la suerte... El año pasado no, el año pasado está bloqueado. No me acuerdo que lo entrevistamos. Yo quiero que te quedes ahí un ratito porque vale la pena que veas una parte de esta entrevista que hicimos en el mano a mano. Es muy difícil entrevistar a alguien que vos querés. Siempre digo lo mismo, es mucho más fácil entrevistar a alguien a quien no querés nada porque te jugás simplemente con el argumento. En cambio, Mauro, que uno lo quiere mucho, era complicado. Aparte yo digo... Yo por ahí probaba y digo, me meto con Leonor, hijo de... Claro. Y yo le veía la cara. Yo digo, me está odiando, pero dame un toque que quiero que veas este rato tan lindo que pasamos con Mauro. Adrián Saque en los Estados Unidos, buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Acá estamos, ¿no? Uno difícil, trata de llamarla muy buenas noches. Muy difícil. Imagínate lo que fue para mí desde que se desató la pandemia en adelante, tener a este amigo todas las tardes, hablando, discutiendo, buscándole la vuelta a la vida, ¿no? Porque él tomaba este encuentro que teníamos todos los días como un recreo casi. Él siempre traía, mirá, fíjate vos sobre el final de su vida, a su infancia, cómo vivía en el recreo, en el patio helado de la Paternal, como decía él, ¿no? Cuando estaba en el colegio. Y a veces tenía ganas de pelearme, ¿no? Pero cuando me peleaba inmediatamente, si no era ese mismo día, o era más
o era el otro día, pero se reivindicaba y me daba algún regalo. No sé, me hablaba de otras cosas, de la vida, me hablaba del club de fans, me preguntaba por mi familia, que era algo que a él le interesaba mucho. Él quería que yo estuviese bien. Y eso lo notabas en todo momento, ¿no? Y bueno, eso es algo que para mí definió todo, porque yo no lo conocía por fuera, lo he conocido personalmente, saludado nada más, pero toda nuestra relación profesional y personal se daba en vivo, como era el viejo eslogan de América, Claro. la vida en vivo. Total, total. Bueno, así lo vivimos, todo se veía acá. Y por esa razón te puedo decir que hoy recibí una cantidad de mensajes de condolencia que nunca recibí en mi vida, ni habiendo fallecido familiares. Es que había, no los pude responder todavía. ¿Sabes qué, Adrián? Perdón que te interrumpo. Había en las charlas con vos, entre ustedes, algo muy divertido, que era en cualquier momento volaba algo por el aire. Yo veía, o sea, aparte de que respetaba mucho tu información y que te pedía información, yo digo, en cualquier momento vuela algo por el aire, o porque Adrián se enoja con algo, o porque Mauro... Y creo que ese juego al que se prestaron los dos tenía que ver con lo que él generaba, ¿no? Hacer que una cosa importante fuera interesante. Era un lema para él muy importante, ¿no? Absolutamente. Él era como un rey Midas, viste que todo lo que tocaba era oro. Bueno, él todo lo que tocaba lo hacía interesante. Yo había venido acá, había un poquito más de luz, pero por ejemplo me preguntaba, ¿por qué esta vereda es roja? ¿Por qué es el cine bistró? Y entonces a partir de ahí, él edificaba algo que parecía insignificante, pero terminaba siendo el comentario de todos. O sea, él podía hacer eso, y esa es quizá la herencia más importante, o quizá la que más vamos a llevar los periodistas que trabajamos con él muchísimo tiempo. Y bueno, la verdad es que esta dinámica que tenía con él realmente es algo que es lo que más, como dicen los españoles, voy a echar de menos. Realmente no tengo una relación con nadie como tuve con él, tengo muy buenas relaciones, pero siempre es distinto. Y él realmente en este sentido fue un distinto. Bueno, queríamos compartir este rato con los compañeros de trabajo, de verte con él. Aprendimos a apreciarte y a respetarte, como siempre digo, en tus impecables informes periodísticos, y compartir con este abrazo virtual una despedida, Mauro. Así que gracias, Adrián. Por favor, gracias a vos y a todos ustedes. Un abrazo enorme. Dale, gracias. Pequeña pausa, última pequeña pausa. Aquí estamos recordándolo a Mauro, y lo hacemos de la mejor manera para él, que era la información, que decía, ¿qué podemos decir, Rosario, a esta altura de la noche respecto de reunión que hubo hoy, gabinete, expertos, y qué puede pasar? Lo que dicen es hay que evaluar lo que sucedió con las nuevas restricciones. Las nuevas restricciones comenzaron el viernes, por lo cual estos casos que estamos viendo, que mañana seguramente van a volver a subir a más de 20.000, tienen que ver con los días en donde no había restricciones, pero ya están... ¿Esto que es coletazo Semana Santa? Sí, Semana Santa y los días previos a las restricciones del viernes. Pensemos que recién el viernes comenzaron las restricciones, y las restricciones son apenas de circulación nocturna, o sea, son pocas las restricciones que finalmente avanzaron en el AMBA y en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días. Por ahora dicen, escuelas siguen abiertas y economía sigue funcionando. No quiero meterlo, salvo que tengan la cifra específica, en un lío, pero digo, para tener en cuenta cuánto tenemos hoy en Capital y cuánto tenemos en la provincia de Buenos Aires, ¿de qué cifra estamos hablando de contagiados? En total en el país hay 15.000 infectados. Altísimo, sí. O sea, una cosa... Altísimo para ser lunes, ¿no? Para recién empezar la semana. Hoy Capital tuvo 3.300 infectados, récord absoluto desde que empezó la pandemia. Totalmente. Total. Y habíamos llegado a 500, 400 diarios. O sea, hemos sextuplicado la cantidad de infectados. Si bien es como dice él, desde que empezó, hace 405 días que empezó la cuarentena. Hacía falta que me tiraras por la cabeza 405 días. Faltan otros No, días, porque, a ver, hace falta, porque estamos muy fatigados, todos cansados. Claro. Ahora, te voy a dar la noticia que esperamos todos. Acá hay que acelerar el tema de la vacunación. Vos viste que Reino Unido empezó a abrir. Entonces, cuando vos avanzás en esa vacunación, es la bala de plata.
Es la Mar del Plata. Sí, y Reino lo que vamos Unido a tener también, doctor, pero sí. Reino Unido también cerró hasta hace muy poco mucho. Sí, 3 meses. Lo no, que no, pasa... hay que decirlo porque los errores fueron del pasado, tal vez en haber hecho una cuarentena tan larga, pero Reino Unido cerró. Chile, que avanzó más que nosotros, cerró. Las soluciones No, son pero más... a ver, yo te digo algo. Estoy de acuerdo en el sentido. Lo que pasa es que cada país, y es más, y mismo dentro de cada país, tenés que aplicar estrategias sanitarias distintas. No es que vamos uniformemente al cierre y cerrar desde La Quiaca al Tierra del Fuego. No es así. No, claro. Y tiene que ser muy focalizado, corta, si vamos a hacer la cuarentena, pero usemos las otras herramientas. Sí, claro. ¿Te imaginas, Nacho, que en esta semana puede haber anuncios de modificación de medidas? Yo creo que sí. Yo creo que esta semana va a haber algún anuncio, no respecto a cierre total, pero sí en un pasito más de lo que se hizo el viernes. ¿Vos decís? Sí, un paso más va a haber. Impresión de que la justicia estaría dispuesta a avalar todas las medidas que se tomen porque la dificultad de la pandemia lo amerita. No, sí. De hecho, hasta ahora no hubo ninguna presentación, por lo menos que se conozca y de lo que estuve preguntando hoy, contra las medidas restrictivas. Te doy un dato de la justicia. Hoy ya hubo 2 presentaciones para empezar a tomar medidas por el aumento de casos que también se dan en la justicia. Tanto el juez Alberto Lugones, que integra el Consejo de la Magistratura de la Nación, como el gremio de judiciales de Julio Piumato, pidió empezar a vacunar e incluir dentro del personal esencial a los integrantes del Poder Judicial, sobre todo aquellos que van presencialmente a trabajar a tribunales y si no, empezar a cerrar y que vaya menos gente y empezar a trabajar más a distancia. Gracias, muy amables a todos. Un gusto verlos. Seguro que nos vamos a ver, Doc. A ustedes los veo mañana, como corresponde. Sí, claro. Te debo para una próxima la entrevista que habíamos hecho en el NE, un ciclo que a mí me gustó mucho hacer con aquella idea de Juan Cruz, Ávila, de callarme la boca y dejar hablar a los entrevistados. Y así estuvo Mauro. Te prometo que en la próxima seguro lo hacemos. Ahora se quedan con Mangel y después viene mi amigazo, el señor Babiche Copar. Soy Luis Novarecio. Nos vemos mañana.